Bueno, señores, buenos días, buenas tardes. En el momento que estén ingresando para ver de ergonomía laboral, en este apartado vamos a poder revisar algunas recomendaciones para el tema de los trabajos en pie, para los trabajos sentados, algunas características de los asientos que deben de tener, ¿no? Las características también que deben de tener algunos equipos y herramientas, los equipos informáticos, qué es lo que debe de cumplir, ¿no? Las condiciones ambientales, tanto de ruido como de iluminación. Algunas recomendaciones también para la organización del trabajo. Vamos a ver también cómo se realiza algunas características de realización de una evaluación ergonómica del puesto de trabajo. Y vamos a dar también algunas recomendaciones y hacer un ejercicio final para poder identificar eh, bueno, el puesto ergonómico de un ejemplo, ¿no? Bueno, para trabajos en pie hay unos requisitos mínimos que se deben de cumplir, ¿no? ¿Qué es lo que se debe evitar para cuando realizamos un trabajo en pie? Vamos a tener que evitar el tema de la torsión y la torsión y flexión que puede realizarse, ¿no? Eventualmente, cuando vimos en el primer módulo el movimiento que hace Napo al trasladar una carga de un lado hacia otro lado, generalmente pues la persona por querer evitar el traslado, ¿no? Lo que hace es mover la cintura, ¿no? Y hacer el traslado con el movimiento de la cintura, ¿no? Sin embargo, lo ideal es que la persona pueda hacer el traslado o el movimiento de rotación, ¿no? Con los pies, ¿no? Como podemos ver, también vimos en el video de Napo, su compañera era la que hacía el movimiento con los pies, ¿no? Se volteaba con los pies, ¿ya? Entonces, para un trabajo de pie, uno debe de evitar el tema de la torsión y la flexión para poder realizar el traslado de cargas, ¿sí? La altura de la mesa es muy importante, ¿no? Si es que yo realizo o si es que hay un trabajo de precisión que se debe realizar en un ambiente de trabajo, generalmente pues la mesa debe de estar a la altura de los codos, ¿no? Como podemos ver acá en la primera imagen, ¿no? A la altura de los codos, ¿sí? Si es un trabajo de precisión. Si es un trabajo que realiza o que debe de realizar un poco de esfuerzo, entonces la mesa va a ir un poco más abajo, ¿no? Por debajo del codo, aproximadamente a unos 10 centímetros, ¿ya? Unos 10 centímetros. Y si es un trabajo en donde sí se tiene que realizar mucha fuerza, que la persona le demande realizar mucho esfuerzo, entonces la mesa de trabajo lo ideal es que esté por debajo de los 20 centímetros del codo, ¿no? Precisamente esa altura sirve para que uno, en este caso el puesto de trabajo, pueda realizar el esfuerzo requerido para hacer la actividad. Como podemos ver también, si es que yo tengo una distribución de trabajo de pie, entonces también debo de cumplir las características del espacio, ¿no? Del espacio que debo de tener entre puestos de trabajo, ¿sí? Entre puestos de trabajo. Tiene que haber alguna distancia prudente, ¿no? Para que yo pueda realizar tranquilamente la actividad, ¿no? Cada puesto de trabajo tiene que tener su espacio. También, ¿no? Las tareas, en general, cuando se tareas de pie, ¿no? Se debe de evitar que haya tareas que se realicen por encima del hombro y trabajos que se realicen por debajo de la rodilla, ¿no? Si es que hay necesidad de hacer trabajos por encima del hombro, lo ideal es que utilicemos alguna plataforma o quizás una escalera para poder hacer el trabajo, ¿no? Y también, ¿no? Si es que necesitamos arrodillarnos, no es lo ideal que nos arrodillemos por más de 5 minutos, ¿no? Lo ideal es que tengamos o la superficie que se pueda trasladar en la medida de lo que fuera posible, trasladarla hacia una mesa de trabajo. Las herramientas, ¿no? que vamos a utilizar deben de tener un buen agarre para que yo pueda realizar mi tarea realizando el menor esfuerzo posible y que este esfuerzo pues no me conlleve a poder lesionarme, ¿no? Como hemos mencionado, las actividades físicas que podemos realizar con los movimientos repetitivos, ¿no? Nos pueden generar cierta tendinitis en las muñecas, ¿no? O el síndrome de túnel carpiano que hemos visto. Bueno, y por último, también debemos de tener, nuestro calzado debe cumplir el tema de que no sea antideslizante, ¿no? Para poder realizar el trabajo de pie
permanentemente, ¿no? Y si hay eh, eh, como normalmente debería de haber para trabajos en pie, periodos de pausas en donde pues yo tenga que descansar, ¿no? Entonces para eso también se habilitan sillas, ¿no? Para que pueda realizar las pausas eh, entre hora o 2 horas según como lo establecido la empresa, ¿no? Y algunos requisitos mínimos para el tema de trabajo sentado, según la resolución ministerial 375. Igualmente, como lo hemos visto para los trabajos de pie, ¿no? Lo que se debe de evitar, pues, es restringir los espacios por debajo de la superficie que voy a estar sentado, ¿no? Evitar acumular de cosas por esa superficie, ¿no? Contar con una silla ergonómica, ¿no? Si es que necesito utilizar una pantalla, una PC, que esta PC pues esté por encima o a la altura, por lo menos del ojo, ¿no? Para poder realizar la visualización, ¿no? Y que no esté pues encorvando el cuello para mirar hacia abajo ni hacia arriba, ¿no? Eh, Tiene que cumplir ciertas condiciones del el mobiliario, ¿no? Ahora, para un máximo de 5 horas, introduciendo datos, que normalmente pues hay trabajos administrativos que se quedan más de 5 horas introduciendo datos sentados, ¿no? Cada hora debe tener por lo menos, nos menciona un periodo de descanso de 10 minutos, ¿sí? Y bueno, se debe incentivar también la realización de las pausas activas, ¿no? Y bueno, en estas pausas activas se realizan pues estiramientos de las manos, cabeza, ¿no? Y del cuerpo. Como hemos visto, para las tareas de trabajo sentado hay unos requisitos mínimos que se debe cumplir en cuanto a los asientos, ¿no? Los asientos deben tener el libre movimiento, ¿no? La altura del asiento debe poder regularse, ¿no? Las ruedas que debe contar el asiento como mínimo deben contar con 5 ruedas, ¿no? El tapiz que debe de tener el asiento debe estar tapizado para evitar que haya compresión con si es que pues es una silla de plástico, ¿no? Evitar que haya esa compresión, ¿sí? Ahora, este tapiz redondeado también debe cumplirse para el reposabrazos, ¿no? El acolchonado es de 20 milímetros, ¿no? Con un tejido de preferencia transpirable y flexible, pero no de material deslizante, ¿no? El respaldar se debe poder regular en altura e inclinación, ¿no? De forma anatómica al cuerpo de la persona que va a utilizar la silla, ¿no? Como mencionamos, ¿no? El reposabrazos de apoyo para descanso y cambios de posición. Este reposabrazos también debe de tener ese acolchonado de 20 milímetros por lo menos, ¿no? Igual con un tejido transpirable y flexible. ¿Qué debe de cumplir las herramientas y equipos de trabajo? ¿No? Según la resolución ministerial, deben de poder adaptarse a las características físicas y mentales de los trabajadores. Debe realizarse menor fuerza muscularse al momento del uso, ¿no? Por parte del trabajador, ¿no? El trabajador debe utilizar el menor esfuerzo posible muscular, ¿sí? Los mangos deben ser ajustables, ¿no? Para poder tener este agarre de la herramienta, ¿no? Usadas con posturas cómodas de trabajo. No, no se debe provocar la tensión muscular. Estas no deben provocar la tensión muscular. No se debe capacitar en cuanto al uso de las herramientas de trabajo, ¿no? Estas también no deben provocar riesgos a la seguridad y salud del trabajador. Los equipos informáticos, ¿qué es lo que deben de cumplir? Bueno, la movilidad ajustable hacia el trabajador, que como hemos mencionado, ¿no? La altura de la pantalla, como vamos a graficarlo ahora, la altura de la pantalla debe poder cumplir la altura de la pantalla debe poder cumplir, que debe estar por lo menos a la altura del ojo, ¿no? La superficie o la base superior de la pantalla debe estar a la altura del ojo, ese es el ideal, ¿no? Y entonces para ello yo tengo que tener un cierto regulador, ¿no? Bueno, acá es como un rack de regulación de altura. Hay otras personas o otras empresas que utilizan pues una superficie, una base, ¿no? Si es que de repente tienen una pantalla allí, ¿no? Utilizan una base cuadrada, una base cúbica, ¿no? Y sobre esa base pues utilizan o colocan ahí el equipo. Las pantallas de preferencia deben de tener ese reflejo ultravioleta, ¿no? Para que pueda evitar la fatiga visual del trabajador, ¿no?
La pantalla se debe colocar a una distancia no mayor que el brazo extendido, que generalmente pues va de entre los 45 a los 70 centímetros. El teclado debe estar independiente y el móvil también en el mismo plano que el mouse. Tanto el teclado, el mouse que está al costado, como el teléfono, si es que hay necesidad de utilizar un teléfono eh, fijo, ¿no? Deben de estar a la misma altura. Deben estar a la misma altura. Bueno, continuando con la capacitación, en este caso vamos a ver las condiciones ambientales de trabajo. En este caso vamos a tener en cuenta la exposición al ruido, ¿no? Vamos a ver la ergonomía ambiental en este caso y bueno, vamos a tener una duración de exposición, ¿no? Al nivel de ruido, en este caso para una jornada laboral de 8 horas, el trabajador pues aún debe estar o debería estar expuesto hasta un máximo solamente de 85 decibelios, ¿no? Hay empresas pues que tienen el horario de trabajo hasta de 12 horas, ¿no? En ese caso, la exposición al que deberían de estar esas 12 horas, pues se reduce o baja hasta 83 decibelios, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay lugares de trabajo en donde pues se demanda una alta exigencia intelectual, ¿no? Como por ejemplo las oficinas administrativas, ¿no? En este caso, en esos ambientes de trabajo, pues la exposición, así sea de 8 horas, ¿no? La exposición al nivel de ruido, pues solamente debe llegar hasta un máximo de 65 decibelios, ¿no? Estos datos nos los menciona la resolución ministerial 375, que es la norma básica de ergonomía que ya hemos visto en un inicio en el módulo 1. Con respecto a las condiciones de trabajo al nivel de iluminación, en este caso, pues, los ambientes de trabajo se debe distribuir, ¿no? La iluminación debe ser, pues, podría ser en algunos casos de manera natural y complementada también con luminarias o iluminación artificial, ¿no? Ahora, por ejemplo, la iluminación en este caso en los ambientes de trabajo se mide a nivel de lux, ¿no? Hay un aparato de medición que mide la luxometría, ¿ya? Y bueno, ahí también nos va a estipular, ¿no? En áreas de trabajo, por ejemplo, particulares, en donde, por ejemplo, hay patios y estacionamientos, bueno, la intensidad de la iluminación pues debe llegar hasta un máximo de 20 luxes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos talleres, ¿no? En zonas de empaque, por ejemplo, donde están embalando, o zonas de oficinas quizás, ¿no? Debería de llegar la iluminación hasta un máximo de 300 luxes, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tenemos talleres de precisión, en donde hay, por ejemplo, salas de cómputo, las personas están eh, con programas, por ejemplo, de dibujo en laboratorios, quizás, ¿no? La iluminación que debe llegar a medirse hasta, como mínimo, unos 500 lux, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tenemos talleres de alta precisión en donde se necesita pues la verificación de acabados de superficie, por ejemplo, en el pintado de carros, ¿no? En los laboratorios, por ejemplo, de controles de calidad, ¿no? En donde donde hay verificaciones o hay actividades de verificación, por ejemplo, de productos, ¿no? La intensidad debe de llegar como mínimo a unos 750 luxes. Ahora, por ejemplo, si también tenemos en áreas de procesos en donde se necesita pues ensamblar o inspeccionar tareas complejas, por ejemplo, de acabados o de acabados de pulido fino, por ejemplo, la intensidad mínima que debe de tener en cuanto a la iluminación es de mínimo 1000 lux, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tenemos áreas de proceso que demandan una gran exactitud, ¿no? El mínimo es de 2000 lux, ¿no? Como ya hemos mencionado, el luxómetro es un equipo que mide la intensidad de iluminación y nos va a dar las referencias, ¿no? Estas condiciones ambientales normalmente pues se realizan a nivel de monitoreo ocupacional, ¿no? Para ver identificar y validar explícitamente cuál es la intensidad luminosa en ambientes de trabajo, ¿no? Y como ya hemos visto, esto nos lo menciona la norma básica de ergonomía, así que es de cumplimiento obligatorio. La organización del trabajo, ¿no? Hay unas recomendaciones que debemos de tener en cuenta para que pues estas eh, nos favorezcan o favorezcan al trabajador, pues, y que reduzcan el tema de la exposición a los riesgos disergonómicos, ¿ya? Entonces, hay algunas recomendaciones que nos menciona, igual están incluidas también en la norma básica de ergonomía, en donde nos dice, pues, que el empleador debe definir claramente el rol y las responsabilidades que todos los trabajadores deben de cumplir en un ambiente de trabajo, ¿no? Debes también establecer un ritmo de trabajo que no comprometa la seguridad y salud de los trabajadores, debe de elevar el contenido de tareas evitando la monotonía,
¿no? Y propiciando la participación en diversas tareas, ¿no? Si vamos a programar quizás una cantidad de actividades que debe cumplir el trabajador, pues estas deben ser de manera planificada. Debe proporcionar también capacitación y entrenamiento constante para que las actividades que está encargando a los trabajadores pues se cumplan de una manera óptima, ¿no? Ahora debemos también, o debe planificar el tema de las pausas, en este caso pausas activas o descansos que pueden planificarse, ¿no? A nivel de la operación. Asimismo, también de contar con sanitarios y comedores en condiciones higiénicas, ¿no? Deben estar limpias, deben estar abastecidas, por ejemplo, con agua, deben estar abastecidas, en algunos casos con papel higiénico, jabón, ¿no? Tachos para poder desechar los residuos y demás. Sí, esto nos menciona igualmente también la norma básica de ergonomía. Ahora, va a haber una evaluación dice, ergonómica del puesto de trabajo, en donde, por ejemplo, ¿no? Como hemos mencionado también la iluminación y el ruido, eventualmente se controla, ¿no? Y se miden, ¿no? Eventualmente, por ejemplo, con instrumentos, ¿no? En este caso, para la evaluación ergonómica hay unos métodos básicos de evaluación en donde pues se evalúa, por ejemplo, las posturas, ¿no? Las tareas que van a realizar, en algunos casos pueden hacer tareas repetitivas, ¿no? Y se van a identificar pues los riesgos disergonómicos en el área de trabajo, ¿no? Hay unos métodos, por ejemplo, el método RULA, método NIOSH, el método OWASP, ¿no? Que nos ayudan a evaluar, ¿no? Las actividades propiamente que está realizando el trabajador, el colaborador, y darle las recomendaciones para que pueda hacerlas de una manera pues, que no ponga en riesgo su ergonomía, ¿no? ¿No? Hay algunas recomendaciones también que vamos a brindar en este caso, que son las posturas que el trabajador, pues, o todos los trabajadores debemos de mantener, sea esta, pues, que realice actividades de pie o realice actividades sentados, pues, deben de mantener una postura adecuada, ¿sí? Debemos también ajustar, en este caso, las sillas, los escritorios, los monitores a los cuales vamos a tener en nuestro área de trabajo, ¿no? Vamos a tener también que realizar las pausas activas, los ejercicios, los estiramientos, ¿no? Debemos poner en práctica todos los entrenamientos que nos han mencionado para poder reducir, ¿no? Los riesgos ergonómicos a los cuales estamos expuestos en nuestro puesto de trabajo. Debemos también adaptar las herramientas y equipos, ¿no? De tal manera que esto pues, no genere un riesgo disergonómico al momento de utilizarlos. Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio final, ¿no? Vamos a seleccionar eh, o vamos a identificar en este caso este puesto de trabajo, ¿no? Estamos viendo, bueno, hay un puesto de trabajo de seleccionadores en este caso de alimentos, ¿no? Lo que hacen los trabajadores en este caso es verificar, ¿no? Las impurezas que pueden tener en este caso, es una selección de menestras, ¿no? Y bueno, el trabajador pues está parado dentro de su jornada laboral, ¿no? La mayor cantidad de tiempo, en este caso las 8 horas de la jornada que dura la jornada laboral, no se las pasan pues realizando esta selección, ¿no? Eventualmente, poco antes, ¿no? Hay personal que carga sacos, ¿no? Y esos sacos con las menestras los seleccionan, los suben, ¿no? Y los desparraman, ¿no? En estas mesas de trabajo, ¿no? Los trabajadores lo que van a hacer es seleccionar, sacar las impurezas, ¿no? Y esas impurezas las van a colocar en un apartado, en un plato distinto, y esas van a salir, pues, ¿no? En este caso de los sacos, ¿no? Posteriormente va a venir otro personal, ¿no? A hacer la recolección de los que ya han sido seleccionados y van a ser colocados nuevamente, ¿no? En otra mesa de trabajo para que puedan ser envasados posteriormente, ¿ya? Entonces, como mencionamos, hay riesgos ergonómicos a los que están expuestas estas trabajadoras, ¿no? Por ejemplo, como hemos mencionado, son trabajos que realizan en pie, ¿no? Y entonces dentro de la postura, ¿no? Como podemos ver, es una mesa estándar, ¿no? Y dentro de esa mesa, pues todos los trabajadores tienen cierta altura, ¿no? Entonces, al tener cierta altura, bueno, va a haber algunos casos que, por ejemplo, ¿no? Como esta persona, ¿no? Que está su cuello ciertamente pues está más doblado que por ejemplo esta persona, ¿no? Entonces la disergonomía o la evaluación que hemos mencionado, la evaluación disergonómica va a evaluar estos puestos de trabajo, ¿no? Va a evaluar estos puestos de trabajo y va a emitir recomendaciones en el caso pues se detecte que este riesgo pues genera un,
genera riesgos para la salud, en este caso de esta trabajadora, ¿no? Por ejemplo, aquí también vemos que está todavía incluso más expuesta, ¿no? Con el cuello para abajo toda la jornada laboral. ¿Ya? Por ejemplo, también podemos ver el tema de la iluminación, ¿no? En este caso no podemos medirlo, ya, pero lo ideal es que esta iluminación cumpla pues un mínimo de luxómetro, ¿no? El luxómetro que se va a medir, que se va a utilizar para medir, ¿no? Que mide los luxes, ¿no? Tiene que tener un mínimo para poder hacer este trabajo, ¿no? En este caso, como hemos visto, esto es una tarea de alta precisión, ¿no? En este caso, una cantidad mínima de luxes debería de ser de 750 luxes para esa área de trabajo, ¿no? Entonces, la persona pues que realice la medición tendría que ser en este punto, ¿no? A la altura de este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque la visión de la persona, ¿no? Va a llegar hasta este punto, ¿no? Entonces, a esta persona le favorece ver esta zona de trabajo, ¿no? Entonces, el equipo que va a utilizarse para medir, ¿no? Tiene que colocarse al costado de aquí, pues, ¿no? Al costado, ¿no? En donde viene la luz, ¿no? Y tiene que medir, ¿sí? Tiene que medir esa cantidad de iluminación que está llegando hasta esta superficie, a este plano de trabajo. Ya, por ejemplo, eso es un riesgo, una evaluación de riesgo disergonómico que se puede realizar, ¿no? La otra que ya hemos visto, la postura de trabajo que tienen todas las trabajadoras, ¿no? Ahora, también podría evaluarse el tema de la mesa de trabajo, ¿no? La mesa de trabajo, por ejemplo, no tiene apoyos, ¿no? Entonces todo el día también va a estar la trabajadora, va a estar con los brazos extendidos, ¿no? Van a estar con los brazos extendidos todas las trabajadoras, ¿no? Van a estar todas las trabajadoras, todos los trabajadores con los brazos extendidos, bueno, en este caso, manteniendo pues una postura, ¿no? No hay soporte aquí, ¿ya? Entonces también se debería evaluar, o la evaluación que se realiza también es para ver este riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente al tener todo el día, las 8 jornadas de trabajo, los brazos expuestos, los brazos sobre la mesa, ¿ya? Que no está apoyada, entonces va a tener ciertos dolores, por ejemplo, en el hombro, ¿no? O hasta en el codo, ¿sí? El otro riesgo es pues con las manos, ¿no? Porque está todo el día con las manos seleccionando y está haciendo movimientos repetitivos con las manos, en este caso con los dedos, ¿no? También puede tener evidentemente eh, posibles dolores dentro de la muñeca o dentro de los dedos, ¿sí? ¿Ya? Otro riesgo hidráulico que podría ser, también podría ser el polvillo que se genera al momento de hacer la selección, ¿no? Por eso que todas las trabajadoras tienen su mascarilla para evitar el tema del polvillo, ¿no? Que pueda llegar el tema del polvillo. Sí, ahora, bueno, obviamente por la foto no se puede percibir, ¿no? Pero posiblemente al costado del puesto de trabajo deben haber maquinarias, ¿no? Que están realizando el envasado de estas menestras, ¿sí? Entonces, en ese caso podría también emitirse ruido, ¿no? Que puede llegar a los oídos de las trabajadoras, ¿no? Aparentemente no hay, pero posiblemente también podría ser un riesgo, ¿no? Podría ser un riesgo que llegue ruido hacia los oídos de las trabajadoras, que también es un riesgo ergonómico, ¿no? En este caso, si es que tienen una jornada de trabajo de 8 horas, la cantidad máxima de ruido que tendría que soportar a lo máximo sería 85 decibelios, ¿no? Como lo habíamos visto en las recomendaciones de la norma básica de ergonomía. Sí, entonces ese es el ejercicio final para poder evaluar los riesgos y a los que están expuestas a esos puestos de trabajo. Bueno, hasta aquí llega nuestra capacitación, nuestro segundo módulo. Lo dejamos para que puedan continuar eh, con su cuestionario de evaluación y posteriormente descargar su certificado de capacitación, ¿no? Conmigo será hasta otra próxima oportunidad, ¿no? Les agradezco sin antes pues, el tiempo invertido, ¿no? Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias, hasta luego.